Buenas tardes, estudiantes. Este primer video de esta sesión de la clase de legislación tributaria, pues lo vamos a enfocar para el tema de la retención en la fuente, como les había ya dicho en clase. Entonces, así como hicimos con el IVA, acuérdense que el IVA lo preparamos y lo pagamos en un formulario 300. Pero pues más que hacer el formulario, como se los repetí en clase, pues la idea es que ustedes aprendan la mecánica de las cosas y cómo hacerlas. De hecho, ustedes pues como administradores no tendrían necesidad de hacer estas declaraciones, pero sí tienen que revisarlas. Entonces, si usted no sabe cómo hacer las cosas, es muy difícil que al revisarlas pues entienda su dinámica. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros ya aprendimos a hacer una cantidad de registros contables, hemos contabilizado la retención en la fuente por servicios, por arrendamientos. Entonces, vamos a aprender cómo pagar esa retención en la fuente que hicimos. Para esto, yo quiero recordarles pues, los conceptos que hemos aprendido anteriormente, que yo he sido tan y les he hecho tanto énfasis en. Entonces habíamos dicho que existen tres impuestos directos en Colombia. Entonces son el IVA, la declaración de renta, el impuesto de renta y la retención en la fuente. Pero también les había dicho que la retención en la fuente no es un impuesto de por sí. La retención en la fuente no va a ser más que un anticipo de la declaración de renta o del impuesto de renta que se paga cada año. Para esto yo les planteé en esta hojita, entonces acá tenemos todas las cuentas que vamos a afectar cuando vamos a contabilizar la retención en la fuente. Entonces quiero que recordemos unos conceptos. Acuérdense entonces que tenemos nosotros en las operaciones entre regímenes, que en las operaciones entre regímenes hemos aprendido entonces que una cosa es cuando yo compro y una cosa cuando yo vendo, ¿sí? Entonces, cuando compro, ¿qué va a pasar cuando compro? Yo le retengo a las personas, ¿cierto? Pero cuando vendo, entonces a mí me van a retener, ¿cierto? Entonces, nosotros para la retención en la fuente, recuerden que usábamos dos cuentas. Entonces, vamos a recordar, por ejemplo, acá en este libro diario de un trabajo que ya hicimos con el IVA, que fue de la empresa Solo Cueros. Entonces tenemos contabilizadas varias transacciones de compra y venta, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta, por ejemplo, esta compra. Entonces, acuérdense que yo les dije, cuando yo compro, entonces miren que al yo comprar, ¿qué hago yo? Cuando yo compro, le retengo a las personas. Entonces, miren que acá yo afecto una cuenta 2365. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo les he dicho, cuando yo compro, yo le retengo a las personas, pero la plata que yo les retengo a ellas, eso no es dinero mío, eso es dinero del Estado. Entonces, yo simplemente, ¿qué hago? Hacer un puente entre el Estado y las personas y yo hago la retención, pero luego me toca pagarla. Entonces, por eso estas retenciones van a ir a la cuenta 2365. Espérenme, oculto estas que todavía no las necesitamos. Van a ir a esta cuenta 2365, ¿cierto? En esta parte, que son todos esos dineros que yo le voy a retener a las personas, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar, hagamos un ejemplo para que me quede claro. Entonces, miren, cuando yo compro retengo y cuando yo vendo a mí me retienen, ¿cierto? Entonces, miren los dos escenarios. Entonces, miren que cuando yo compro y retengo, a mí me toca pagar esa retención cada mes. Entonces, cada mes yo tengo que darle al Estado la plata que yo hice en retenciones. ¿Por qué? Porque acuérdense que el Estado necesita financiarse y no pueden esperar a un año a que yo le pague la declaración de renta. ¿Y qué pasa cuando yo vendo? A mí me retiene. Entonces a mí la gente me dice, no, yo le pago directamente al Estado y yo me quedo con esa plata. Entonces esos son los dos escenarios que pasan. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, acuérdense que cuando yo vendo, me retienen y cuando yo compro,
yo retengo, ¿cierto? Entonces miren lo que va a pasar. Por ejemplo, miremos esta transacción. Entonces, por ejemplo, acá, quitar este sin relleno. Vamos a hacer acá este primer registro para que me entiendan, ¿cierto? Entonces, esta es una compra, ¿cierto? Entonces, miren. Entonces, ¿qué cuenta de la retención en la fuente yo voy a tener en cuenta? Disculpen la redundancia. Miren las cuentas de la retención en la fuente. Entonces, tengo en cuenta una 1355, que es donde yo contabilizo todos los anticipos que me retienen a mí. Es decir, cuando yo vendo, ¿cierto? Cuando yo vendo a mí me retienen la plata. Cuando yo compro yo la retengo y es lo que a mí me toca pagar. Entonces, miren lo que va a pasar con esto. Listo. Entonces, tengan en cuenta, no se les olvide que estamos en el impuesto de retención en la fuente, ¿cierto? Y cómo se contabiliza y cómo se paga. Entonces, en estos dos escenarios, recuerden, entonces, acuérdense que hagamos de cuenta que a mí ya mi contador me hizo la declaración de renta del año, para que me entiendan. Acuérdense lo que les digo, que la retención en la fuente no es más que un anticipo del impuesto de renta, ¿cierto? Eso es lo que es la retención en la fuente. Entonces, digamos que yo sé, al menos tengo un proyectado de que entonces a mí me toca pagar 20 millones de pesos por impuesto de renta al año, ¿cierto? Eso es lo que a mí, lo que yo supongo que debo pagar por el año gravable de 2019, ya que estamos en 2020 no va, o digamos que entonces en el año gravable de 2020 a mí me toca pagar 20 millones de pesos, ¿cierto? Tengamos en cuenta este valor acá para que me entiendan, listo. Entonces, ¿qué pasó cuando yo vendí, cuando compré? Entonces recordemos, acá en amarillo está una compra y en azulito tengo una venta. Entonces recuerden, otra vez, qué pena ser tan reiterativa en esto, pero es necesario. Entonces, cuando yo compro, yo soy la que retengo, y cuando yo vendo, a mí me retienen, ¿cierto? Entonces, en la dinámica tenemos ambas cuentas, el anticipo de retención y la retención en la fuente por pagar. Entonces aquí iría todo lo que va por ventas y aquí lo que va por compra, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Entonces, ¿qué retuve yo? Yo le retuve a Microempresas Bucaramanga, por concepto de una compra que le hice, 2.970.000. Entonces yo acá en el débito de mi 2365, si hubiera una cuenta T, yo tendría que yo le retuve a esta gente 2.970.000. O sea que esta plata que tengo acá yo se la estoy debiendo al Estado. ¿Por qué? Porque como yo se la retuve a ellos, esa plata no es mía, me toca pagarla, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo vendí, a mí me retuvieron. Entonces, ¿qué dijo? Ventas, Almacén Mi Estilo, que es un gran contribuyente, cuando yo lo vendí, me retuvo una platica. Entonces, claro, como es, acuérdense la definición entre activo y pasivo. Acuérdense que los activos son derechos y los pasivos obligaciones. Entonces, si ustedes se fijan, obviamente, este que acabé de contabilizar en la 2365 es una obligación que yo tengo con el Estado, ¿cierto? Mientras que esta que contabilizan en la 1355 está en los activos, porque es un derecho mío. ¿Por qué yo adquirí este derecho? Porque resulta que esta gente a mí me cobró por anticipado 10.645.000. Es decir, si ellos no me lo cobran, yo tendría que pagarlos a final del año con la declaración de renta, pero no. Mi Estilo me dijo, no, venga, que es que yo le tengo que cobrar anticipado un pedacito para que el Estado se financie, pero eso sigue siendo un derecho para mí. ¿Por qué un derecho? Porque yo esos 10 millones al final del año me los puedo descontar de mi declaración de renta. Entonces, ¿qué va a pasar? Este va a quedar en el activo y va a quedar de naturaleza débito. ¿Por qué? Porque es un derecho mío. Entonces, miren lo que pasa. Entonces, quiero que me entiendan esto. Entonces, esta 1355, ¿qué pasaría si fuera 31 de diciembre, ¿cierto? Estoy haciendo cierre contable, todo el cuento. Entonces, acuérdese que esta es mi declaración de renta, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y qué voy a decir yo? Hombre, un momentico, es que yo ya anticipé
en esta fecha yo ya anticipé 10 millones de pesos. Entonces esto va a pasar, ojo muchachos, esto es lo que va a pasar a 31 de diciembre, ¿cierto? Yo voy a coger todo lo que está contabilizado en esta cuenta 1355, que fue lo que me hicieron a mí en anticipo de retención en la fuente cuando yo vendí, y yo lo voy a coger todo esto que está acá, si hubiera más, y lo paso para acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo cojo y sumo todo lo que me hicieron a mí en anticipos y voy a cruzarlo con lo que yo debo. En este caso particular, ¿qué va a pasar entonces? Pues en este caso que les estoy dando este ejemplo tan simple, ¿qué va a pasar? Entonces, eh, usted va a decir, ah, no, yo debo 20, pero yo ya había anticipado 10 millones, o sea que mi declaración de renta realmente, ¿cuánto tengo yo que pagar? 9 millones 354. ¿Por qué? Porque yo ya anticipé una cantidad de valores en el año. Entonces, eso refuerza lo que les he tratado de explicar. La retención en la fuente es un anticipo del impuesto de renta, para que el Estado mensualmente tenga recursos con que financiarse, ¿cierto? Entonces, eso es una forma. Acuérdese que ya hicimos retenciones por IVA, ¿se acuerdan del rete IVA que iba a la 135517? Eso es otro anticipo de impuestos, solo que se está encaminado al IVA, y este es el anticipo de retención en la fuente. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? En este sentido, entonces, ¿yo qué puedo decir? Esta cuenta 1355 no se toca sino cada año. Cada año se hace el cierre de esta cuenta 1355 porque es la que se cruza con el impuesto de renta, ¿cierto? O sea que para nuestra declaración de retención en la fuente, lo que hay contabilizado en la cuenta 1355 no se va a tocar para nada, por lo que ya les estoy explicando, solo se toca, o sea, esos valores se les va a hacer cero, se tocan a final de año cuando yo esté haciendo mi declaración de impuesto de renta. ¿Qué es lo que nosotros vamos a pagar mensualmente? Porque recuerden que la retención en la fuente hay que pagarla mensualmente, eso ya no es cada bimestre ni es mensualmente. Lo que vamos a tocar es todo lo que está en la cuenta 2365. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo le retuve a la gente. Acuérdense que esa plata de la 2365 no es mía y yo no me puedo quedar con ella. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le retengo a la gente cuando les compro y mensualmente esa plata que les retengo se la pago al Estado. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer nuestra retención en la fuente, nuestro formulario de retención, estas cuentas, esta 1355, más adelante les explico la de autorretención, no se va a tocar. La que vamos a tocar siempre va a ser la 2365. Entonces, espero bueno que eso quede claro. Entonces, por ahora, entonces yo qué diría, digamos que bueno, ¿se acuerdan que entonces, acuérdense que el IVA lo pagábamos en un formulario que se llamaba formulario 300, que era la declaración cuatrimestral o bimestral del IVA. En este caso, para el pago de la retención en la fuente se usa un formato que se llama 350 y es la declaración mensual de retención en la fuente, ¿cierto? Este formulario es supremamente simple de llenar, no tiene tanta cosa como el del IVA, que tiene pues este tema de saldo a favor, saldo en contra. No, siempre la retención en la fuente va a dar un saldo a pagar, ¿cierto? Porque es que esta plata no es suya, esta plata es la que usted le retuvo. Y entonces, si usted está desarrollando una razón social, usted siempre va a tener que comprar. Entonces, siempre va a tener que estarle reteniendo a la gente, por ejemplo, por lo tanto, este formulario siempre va a dar a pagar, ¿cierto? Entonces, el formulario lo vemos más adelante, pero de eso se trata la dinámica ahora. Como lo habíamos visto y como ustedes me habían hecho el comentario, cuando ustedes estaban mirando en las operaciones entre regímenes, entonces encontraban en el cuadrito de Excel que yo les paso algo que decía autorretención en renta. Entonces, para eso les hice estas operaciones para que me entiendan. Entonces, una cosa es el anticipo de retención en la fuente, ¿cierto? Ustedes saben que el Estado siempre está buscando cómo financiarse.
Ustedes saben que el Estado siempre busca mecanismos de recaudar y recaudar más impuestos, ¿cierto? Porque necesita financiarse. Entonces, ¿qué pasó? Hace unos años, hace aproximadamente 3, 4 años, si no estoy mal, el Estado sacó un impuesto que se llama el impuesto CRE, que era un paquete especial por los aportes del ICBF, del SENA, bueno, en general era un paquete y un impuesto especial. Ese sistema de recaudo lo que quería hacer de ellos para simplificar o darle facilidad a ciertas empresas o por el tema de los aportes para fiscales. Entonces, ¿qué pasó? Eso no funcionó. Pero ¿qué sí funcionó? El recaudo. Es decir, cuando se implementó ese sistema, el Estado, como es igual al 4 por mil, vio que por ese lado sí se recaudaba más dinero. Entonces, ¿qué dijo él? Desdibujó la figura que había creado con el tema del CRE, eso con esa legislación murió, pero nació un impuesto que se llama la autorretención por renta, ¿cierto? ¿Qué es la autorretención por renta? La autorretención por renta, muchachos, autorretención, ¿qué quiere decir? Que yo misma me retengo. Entonces, ¿se acuerdan lo que yo les enseñaba? Que los grandes contribuyentes uno no les retenía, sino que ellos se retenían solitos. Ellos le decían al Estado, no, venga, no me retenga que yo le retengo. Pues básicamente eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó con este sistema. Entonces el gobierno que dijo, no, esa plática no sirve, cambiémosle el nombre, no que no se llame CRE, sino la autorretención por renta. Entonces, ¿qué dijo él? Para ciertas actividades creó unos porcentajes, entonces creó el punto 4, el punto 8, el 1,6, de acuerdo a la actividad, ¿cierto? Entonces van a ver que las actividades agropecuarias están de una forma, con un porcentaje, las actividades industriales con otro, cada actividad tiene un porcentaje de autorretención en renta. Normalmente las actividades comerciales, que es con lo que nosotros hemos tenido ejemplos y con lo que les voy a enseñar, porque realmente por la naturaleza pues de que ustedes son administradores no hay necesidad de que lo conozcan más, vamos a trabajar con el punto 4, ¿cierto? Ojo muchachos, el punto 4%, ¿cierto? Porque si es el punto 4 sin el por ciento se les altera. Entonces, vuelvo y le repito, ¿qué es esta autorretención? Yo misma, yo solita me retengo, ¿cierto? Yo solita me retengo y al final del año, eso que yo le anticipé al Estado, pues vuelvo y me lo saco del impuesto de renta. ¿Qué va a pasar? Yo me voy a coger todos esos valores que me autorretuve y al final del año en renta me lo disminuyo. ¿Por qué? Porque esos autorretenciones no son sino más anticipo del impuesto de renta. Entonces, la razón, entonces, ¿cómo va a ser? Siempre va a ser el punto 4 sobre la venta o la compra, o sea, sobre la venta, sobre el valor base. Entonces, ¿qué voy a decir? Yo voy a decir, entonces, esta primera transacción es, acuérdense que somos solo cueros, somos responsables de IVA y esta primera transacción va a ser como con una persona que no es responsable de IVA. Entonces, ¿qué le cobro yo? Tengo la venta, el IVA generado, retención en la fuente normal no hay, porque acuérdense que esta persona a mí no me puede retener de ninguna manera porque es más chiquita que yo, que sí hay mi autorretención, porque acuérdense que esto que está en amarillo es yo con yo me retengo yo solita, yo me pago yo solita. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser el punto 4 de 78,072 por 0,4%, ¿cierto? Y entonces tiene una característica, esto es yo con yo, miren, entonces una la voy a contabilizar a una cuenta que se llama 135515, si se fijan es la misma cuenta de anticipos porque es un anticipo, pero le puse dos números al final para que no nos confundamos. Y la voy a cruzar porque acuérdense que esto tiene un efecto contable contra la 236515, que es la autorretención en renta, pero por pagar, ¿cierto? Entonces yo con yo. Entonces es lo mismo. 78,072 por el 0,4%. Entonces, si ustedes se fijan, este yo con yo en la operación realmente da como resultado cero. Un débito igual a un crédito da como resultado cero. ¿Cuál es el fin de esto? Miren, entonces, aquí yo les puse en la dinámica, aquí están las otras dos cuentecitas,
Estas son las de la autorretención por renta, estas dos de acá abajo son la autorretención por renta, el yo con yo. Entonces, si se fijan, son estas mismas cuentas de arriba, sino que se las hice con 6 dígitos, como les dije, para que la distingamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿cuánto me cobré yo misma? A la 13.55 son 13, 312, 290. Entonces, claro, esto es un anticipo, o sea que yo tengo derecho a sacármelo. 312, esto entonces iría acá más adelante al impuesto de renta, esto iría aquí disminuyéndolo porque esto me lo cobré yo antes. ¿Y dónde va lo del otro? El otro va a ir aquí, que es por el mismo valor, que son 312, 12.90. Entonces, ¿qué va a pasar? Vuelve a pasar lo mismo, muchachos. Esto del 13.55 yo no lo toco para nada porque este se me cierra a final de año. Entonces aquí ¿qué iría? Iría 312.290 que corresponde a este anticipo. ¿Y qué pasaría con esto otra vez? ¿Qué pasaría? Volvería, como esto es otro anticipo que yo hice, entonces claro, debo 9.354, pero les había anticipado 312. O sea que mi nuevo saldo a pagar por renta en este orden de ideas sería 9.041.041, ¿cierto? Porque esto es un anticipo. ¿Qué es lo que yo toco? ¿Cuál es el objetivo de este? Vuelvo y se lo repito, anticiparle al Estado mensualmente. Entonces yo tengo que pasarle esta plática al Estado. Yo la hago como anticipo para mí, pero se la paso al Estado, ¿cierto? Entonces por eso está débito y crédito. Entonces, ¿qué si toco yo para hacer mi declaración? Todo lo que esté en la 2365, que sea por retención en la fuente por pagar o retención en la fuente por pagar por autorretención, o sea, la que les acabo de decir, la del punto 4. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Este es mi formulario 350 del mes. Entonces, ¿qué me va a tocar pagar? Lo que yo retuve a las personas, ¿sí me entienden? Esto es lo que yo le retuve a las personas, o sea que cuando yo compré a mis clientes yo les retuve 2.970. ¿Y cuánto me retuve yo mismita? Solo cueros con solo cuero se retuvo 312.290. Es decir, que mi declaración mensual de retención en la fuente, ¿cuánto le tengo yo que pagar al Estado? Le tengo que pagar 3.288.000 que corresponden aquí otra vez. Van a corresponder a lo que yo le retuve a las personas y lo que yo me autorretuve yo mismita, ¿cierto? Entonces, esa es la funcionalidad de las cuentas de la retención en la fuente y de la autorrenta. Entonces, acá yo les puse ejemplos, ejemplos. Entonces, acá está, con un responsable de IVA, lo mismo, 312, 290, débito, crédito, entonces va a ser una opción va a ser, la operación va a dar cero, entonces sería simplemente la 4135 más el IVA, porque si yo sumo acá y resto acá me va a dar cero. ¿Qué pasa con este? Una operación con un responsable de IVA, lo mismo. Vendí el IVA que debo cobrar porque soy responsable de IVA, me hicieron la retención en la fuente porque estoy transando con un responsable de IVA que tiene derecho a hacerme retención en la fuente, ¿cierto? Ellos tienen derecho. ¿Y qué tengo yo que hacerme en esa operación? La autorretención por renta, ¿cierto? Recuerden, muchachos, que esa autorretención por renta solo se da en las transacciones de venta, porque es allí donde yo tengo el derecho a retenerme, ¿cierto? Solo en las transacciones de venta. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo mismo. A la 13.5515, la base por 0.4%. A la 23.6515, entonces, ¿qué va a ir? Lo mismo, la base por el 0.4%. Eso va a dar un evento de cero, o sea que la transferencia va a ser igual a la venta más el IVA menos la retención en la fuente, ¿cierto? Porque esta transacción inmediatamente pues me va a dar cero. Aquí la que tenemos con un gran contribuyente. Entonces, ¿cuál es la operación con un gran contribuyente? Normal la venta, el IVA generado que yo tengo que cobrar, el anticipo que ellos me cobran de retención en la fuente normalito, el rete IVA que ellos me hacen, acuérdense que esto va de acuerdo al IVA, que lo vimos ya, el rete IVA, ¿y qué queda? Como es un proceso de venta, yo tengo que hacerme mi propia autorretención, es decir, yo con yo. ¿Cómo lo hago? Entonces sería 480, siempre la base por 0.4, porque no vamos a manejar otro porcentaje. Lo mismo, la 23.25, la base por
0.4%, y entonces ¿a qué sería igual la transferencia? La transferencia sería igual, ay, perdón, la puse en el lado que no hay. La transferencia sería igual, veo, creo que aquí arriba también, estaba acá. Sería igual a ¿qué? A 480 más 91.200 menos el anticipo de retención en la fuente menos el rete IVA, y eso me daría el pago de la transferencia, porque esto con esto me va a dar 0. Aquí corrijamos, que esto es acá, entonces ¿qué va a ser igual? Va a ser igual la venta más el IVA menos el anticipo de impuestos, lo mismo, y aquí lo mismo. Entonces cambié, les puse donde no era la naturaleza, esto más el IVA, y eso es lo que da la transferencia, ¿cierto? Listo. Entonces aquí ustedes ven todo el efecto en la transacción de la retención, de la autorretención por renta es 0, ¿cierto? Pero hay que pues tenerlo en cuenta porque tenemos, se tiene que mirar en el formulario, listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Al final, cuando hagamos la retención en la fuente, ¿cómo puedo yo saber que está buena? Porque la cuenta T, cuando yo les enseño a hacer el auxiliar, que es lo que sigue, porque con esta también les preparé unos auxiliares que son súper fáciles para poder llenar el formulario y para que me entiendan. Entonces, para llenar este formulario, que si ustedes se fijan solo tiene dos columnas, y entonces las dos columnas me van a preguntar por qué concepto hizo usted retenciones, es lo que me pregunta el formulario. El formulario siempre me pregunta acá, ¿qué retenciones hizo? ¿A quién se las hizo? Se las hizo por honorarios, las hizo por servicios, las hizo por arrendamientos. ¿Por qué las hizo? Entonces aquí me pregunta cuánto fue lo que retuvo, y aquí lo que me pregunta es sobre qué retuvo. Acuérdense que hay una base, por ejemplo, si yo estoy calculando 1.000.000 de pesos que tenemos acá, por ejemplo, miren estos honorarios. Miren que estos honorarios yo les hice una retención. Entonces miren, ¿sobre qué base calculó yo el 1.097? Sobre 10.970, que es lo que me pregunta el formulario. ¿Sobre qué base y cuánto retuvo? Eso es la simplicidad de este formulario. A continuación, entonces, les enseño cómo es la dinámica del formulario 350, retención en la fuente. Para empezar, nuestro formulario 350, de retención en la fuente, entonces lo primero que tenemos que venir a modificar o a completar es nuestro libro diario, ¿cierto? Entonces, acuérdense que yo les dije que aquí ya teníamos registrado todo lo que nosotros retuvimos en la 2365, todas las retenciones que le hicimos a las personas con las que compramos, a las que les compramos, pero nos falta hacer nuestra autorretención. Acuérdense que yo les decía cuando seguían la guía entre operaciones de regímenes en el cuadro en Excel, yo les decía, no contabilicen todavía la autorretención en renta hasta que no me comprendan el concepto. Entonces lo que hice yo acá fue que cogí y señalé todo lo que fueron ventas, todas las cuentas 4135 que son ingresos y son ventas, y entonces ¿qué voy a hacer? Voy a contabilizar la parte de la autorretención por renta, que es la parte que yo misma me retengo. Entonces vamos a hacerla en esta primera, gran contribuyente, tengo IVA generado, retención en la fuente y el IVA retenido, y acá voy a abrir, pues voy a contabilizar lo que me falta, que es la autorretención por renta. Entonces simplemente vamos a poner acá, le agrego las dos líneas, esto es la misma fecha, acuérdense que les dije que entonces, espérenme un segundo, esto debe quedar así, entonces ¿qué les dije? Entonces uno va a ir a la 135515. El concepto que es, entonces va a ser autorretención por renta del 0.4%, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo calculo? Este va a ser un débito por la base que tengo acá por el 0.4%, como ya lo habíamos visto. ¿Cuál es la contrapartida? Entonces, la otra, 236515. El concepto es el mismo, autorretención por renta, ¿de cuánto? Lo mismo por el 0.4% para que su efecto sea 0, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Entonces ya tenemos el primero. Vamos a completar el segundo. Entonces esta es la responsable de IVA, la retención normal, y acá vamos a abrir las dos líneas.
Simplemente lo que hago es copiarles el formato, la misma fecha, la cuenta es la 135515, la 236515. El concepto es el mismo, entonces yo me lo traigo y lo copio. Vamos a ver si me deja así, acá y acá. El valor sería entonces la base, 100 millones por 0.4%. Si quieren vuelvo a hago la misma operación, entonces sería la base, la contrapartida sería 100 por 0.4%, exactamente igual. Voy a poner esto acá en el cortapapeles para que lo pueda copiar. Vamos a ver qué más acá. Venta, almacenes, el camino también. IVA, la retención normal. Ok, esto es aún no responsable de IVA. Entonces la cuenta por cobrar, pero igual acuérdense que es todo proceso de venta. Yo soy la que me autorretengo. Entonces voy a agregarle los dos rengloncitos. Le copio el formato, las fechas son iguales, marzo 22 es esta transacción, cuenta 135515, 236515 es la de la autorretención. Como es lo mismo, yo simplemente copio el concepto, es el mismo concepto. ¿Y qué voy a hacer? Entonces 0.4 sobre la base que es 78 por 0.4%. Otra vez, base por 0.4%. Perfecto, ahí está listo este. Vamos a ver qué más hay. Está este, gran contribuyente, IVA generado, la anticipación normal, el IVA retenido después de acá. Entonces antes de el pago lo ponemos, 1, 2. Vamos a copiar el formato. La misma fecha, esta transacción fue en marzo 29, cuenta 135515, 236515. Aquí voy a copiar el mismo concepto que he venido manejando. Punto 4 de la base sería igual, la base son 480 millones por el 0.4%. La contrapartida de la 2365 es 480 por 0.4%. Listo. Débito, crédito, 0. Aquí también. Una venta a un gran contribuyente, IVA, anticipo, rete IVA. Aquí abajo del rete IVA, 1, 2. Copio el formato. La misma fecha, marzo 30. 135515, 236515, el mismo concepto, que lo tengo por acá, la base por 0.4%, la base por 0.4%, listo esta, nos quedaría esa responsable de IVA, tenemos el IVA generado, el anticipo después del anticipo, entonces 1, 2, listo, la misma fecha, marzo 30 es esta transacción y acá también, marzo 30, cuenta 135515, 236515, concepto el mismo. Todavía lo tengo, acá está. La base por el 0.4, esto por el 0.4% y esto por 0.4%, listo. Vamos a verificar que no haya habido alteraciones. Sumas y débitos y créditos igual, no hubo alteración. Entonces, ¿qué hice yo acá? Yo ya reconocí, ya me hice mis autorretenciones para marzo de compañía Solo Cuero, o sea que mi libro diario está listo para trabajar, listo. Entonces ya hice mis autorretenciones. Yo les preparé dos auxiliares que tenemos acá, dos auxiliares que nos van a servir para el fin, entonces llenar nuestro formulario 350. Realmente son muy simples de llenar, solo hay que ser un poquito ordenado. Entonces acuérdense que yo les dije que solo vamos a tener en cuenta para nuestro formulario 350 todo lo que está en la 2365, es decir, todo lo que son compras, o sea, el dinero con el que yo me quedé de mis clientes para pasárselo al Estado. Entonces, ¿cómo hago esto? Entonces, tengo que filtrar por todos los que sean compras. A ustedes como les queda más fácil, si quieren miran los conceptos, yo como me sé las cuentas, pues me queda más fácil con las cuentas. Entonces yo ya sé qué compras son, la 1435 que es compra de inventario, ¿cierto? ¿Qué más hay? Compras, acuérdense que son compras de bienes y servicios. Yo compré honorarios, compré servicios, compré mantenimiento y reparación. Acuérdense que son todas las compras. Ahorita verificamos cuáles sí, cuáles no. Vamos a mirar. Entonces yo ya señalé. Entonces me quedaron la 1435 que son compras de inventarios,
las 51.10 que son honorarios, las 51.20 son servicios, reparación. Bueno, vamos a mirar si nos da. O sea, aquí están todas las compras. Ah, pero déjenme un momentico. Le quito este amarillito a todo esto para que no nos enredemos. Entonces voy a volver a filtrar por las compras. Recordemos, entonces estarían en la 1435, 51.10 que son honorarios, servicios y mantenimiento y reparación. Vamos a mirar. Entonces señalemos estas con amarillito y vamos a mirar si sí las tenemos que tener en cuenta para nuestro formulario. Entonces todas estas son las compras que hicimos, tanto de bienes y servicios. Entonces vamos a mirar. Entonces, la primera fue una compra de Microempresas Bucaramanga. Miren la retención, acá está, 2365. Esa es la que necesito. Ese dato lo necesito, entonces lo señalo. Listo. ¿Qué más compras tengo? 51.10. Miren la retención, aquí está por honorarios del 10%. O sea que esa también la tengo que tener en cuenta. ¿Qué más hay acá? Otra compra de inventario a Fundacueros. Miren la retención, aquí está. Yo le retuve a Fundacueros, o sea que también debo esta platica. Le retuve a Richard Barrada porque me arregló el sistema. Por servicios, me prestó ese servicio y también le retuve. Le retuve a la compañía de arrendamientos por lo del servicio de arrendamientos. Le retuve a otra, esta es otra compra de inventarios, a Mario Hernández. Miren la retención está acá, la 2365. Aquí hay otra compra, una compra del servicio de vigilancia Atlas. Miren la retención, acá está, la 2365. Y acá hay otra compra de servicios por un arreglo de mantenimiento del sistema eléctrico. Miren acá la retención también. Hay más, bueno, o sea, como que era la última, sí, esa era la última. Entonces, por ahora esos son los datos que necesitamos para nuestro auxiliar. Entonces, ¿cómo vamos a llenar nuestro auxiliar? Entonces, acá está nuestro auxiliar. Esto me va a permitir hacer un resumen para yo poder ir a llenar mi formulario 350 de manera mucho más fácil y más segura, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a mirar la información que tenemos. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta en este cuadrito, en este auxiliar, es todo lo que señalé, es decir, con lo que la plata que yo le retuve a mis clientes y la que tengo que pagar, ¿verdad? Entonces, empecemos a mirar acá. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos? Tenemos una compra, entonces la primera retención que vamos a tener en cuenta es esta. Entonces, ¿esa qué fecha es? Esa es marzo primero, entonces 0103 de 2020, marzo. ¿Qué cuenta? Siempre acá la 2365 porque es lo que yo tengo que pagar. Aquí lo que voy a mirar es lo que tengo que pagar, ¿cierto? Entonces, ¿a qué cuenta está contabilizada? Aquí está, 2365 y nunca va a ser diferencia. No, ok. Vamos a primero, entonces vamos a empezar a agrupar nuestro auxiliar por conceptos y ya van a ver por qué. Entonces vamos a hacerlo por bloquecitos. Entonces vamos a mirar, esta es una retención en la fuente por compras. Entonces, nombre de la cuenta, esto será una retención en la fuente por compras, ¿cierto? Retención en la fuente por compras, hablemos de eso, listo. ¿Cuál es el nombre? Entonces esto es Microempresas Bucaramanga, que es el cliente. Microempresas Bucaramanga. Y este personaje es un no responsable de ello. Entonces este es un no de ello. Listo. Entonces me dice que créditos. ¿Cuál es el crédito? ¿Qué es lo que me pregunta? ¿Cuánto le retuve yo? O sea, lo que contabilicé en la 2365, ¿cierto? Es lo que me pregunta en créditos. ¿Qué voy a llevar yo? Lo que le retuve a él, o sea, 2970. Listo. ¿Qué más me pregunta?
¿Cuál es la base de retención? Es decir, ¿sobre cuánto calculé yo 2,970? Entonces vamos a mirar cuál es la base. Yo calculé 2,970 sobre, miren, sobre esta. Esta es la base, la 118,800 fue sobre lo que yo calculé. ¿Y cuánto calculé? Acuérdense que en la retención por compras es de 2,5, ¿cierto? Entonces, si yo multiplicara esto por esto, me tendría que dar 2,970 porque esta es la base sobre la que yo calculé esto, listo. Entonces ya tengo esta primera. Listo. Vamos a mirar qué más hay acá. Pongamos las separaditas. Esta es por honorarios. Entonces, esta es del 5. Pongámosla por aquí. Pongámosla por aquí para que nos quede por grupitos. ¿O cuántas compras habrá? Espérenme. Listo, entonces pongamos esta por honorarios acá. Entonces esa es, ¿qué fecha es esa? Esa es 5. Entonces 5/03/2020. Cuenta la misma 2366. Ay, perdón. La cuenta es la misma 2365, pero entonces aquí nos va a cambiar porque esa no es retención en la fuente por compra, sino por honorarios. ¿Cierto? Se me dañó el formato acá. Este formato. Por honorarios es esta que estamos mirando acá. ¿A quién? A una señorita, esperen copio el nombre, que se llamaba Melissa Gómez. Y obviamente persona natural era una responsable de IVA, ¿cierto? Me pregunta cuánto le retuve. Miremos a ver cuánto le retuve. Aquí dice, miren esta acá, que yo le retuve 1.097. ¿Y sobre qué le calculé ese 1.097? Se lo calculé sobre, miren la base acá, 10.970. ¿Y cuál fue el porcentaje que le calculé? Acuérdense que el porcentaje que yo le calculé es el 10% por honorarios, que es lo que debía calcularle, ¿cierto? Entonces ya tenemos esta. Ya esta está lista. Señalémosla con otro colorcito, verde está lista, esta también está lista ya, miremos esta. Esta es otra compra de bienes, o sea, el 2.5. Entonces esta será entonces, o sea, esta que tenemos acá. Entonces, ¿qué fecha es? El 8 de marzo. Entonces aquí, 8/03/2020. ¿A qué cuenta? 2365. ¿Cuál es el nombre de la cuenta? Esta es la misma. Retención en la fuente por compras. ¿Qué cliente es? Acuérdense que vamos acá. Fundacueros. Yo le voy a sacar el nombrecito de acá. Aquí le voy a poner, este es Fundacueros y es un gran contribuyente. Ay, hombre, se me dañó este formato acá. Listo. Me pregunta que cuánto le retuve yo a Fundacueros. Vamos a mirar a ver, aquí está el valor de la retención de Fundacueros, 11.307.000. ¿Y sobre qué base le retuve? ¿Sobre cuánto le calculé yo los 11 millones? Sobre 452, que fue el valor de la compra que le hice. ¿Y cuál fue el porcentaje? Acuérdense, 2.5 porque es por compra, ¿cierto? Listo. O sea que esta de Fundacueros ya la tenemos. ¿Qué más sigue? Esta es arreglo del sistema de servicios. Entonces acá tenemos una por servicios. ¿Qué fecha es? Del 10. Entonces hagámosla por acá más abajito. Entonces el 10/03/2020. ¿Cuál es la cuenta? Es la misma, 2365. Entonces esta se va a llamar, esta es en la retención en la fuente por servicios, ¿cierto? ¿A quién se la hicimos? Vamos a mirar. Esta se la hicimos a un señor que se llama, mírenlo acá, que se llama Richard Barrada, pero esto no me gusta así. Richard Barrada. No, este es un no responsable. Este es un no responsable de IVA. Vamos a ver cuánto le retuvimos.
A este señor le retuvimos, miren que la tenemos por aquí, Richard Parra, 460, 840, ¿sobre cuánto? ¿De qué? ¿Sobre qué le retuvimos? Miren, sobre 11.521.000. ¿Y cuánto le retuvimos? Ahí nos dice que le hicimos una retención, miren acá, del 4%. O sea que el porcentaje de retención fue 4%. Listo. Entonces esta ya la tenemos lista también. Ok. ¿Qué más nos queda? Ah, los arrendamientos. Listo. Entonces esta también apartecita. Marzo 15. Entonces vamos a hacerla por acá. 15/03/2020. 2365. Esta se va a llamar retención en la fuente por arrendamientos. ¿Cómo se llama el cliente? Inmobiliaria Nutibara, responsable de IVA. Entonces la voy a pegar acá de allí. Vamos a ver cuánto le retuvimos a Inmobiliaria. Yo a Inmobiliaria le retuve 210.700. ¿Sobre cuánto? Vamos a mirar la base, la tenemos acá. Sobre 6.020.000 yo se lo calculé. Y el porcentaje de retención me dice acá que lo que yo retuve por arrendamientos fue una tarifa del 3.5, entonces este irá acá, listo. 3.5, que quede claro aquí, listo. Entonces esta también está lista. Y nos falta, esta es otra compra, listo. Este es del 25. Entonces voy a correr esto. Bueno, dejémoslo acá. Listo, entonces esta es del 25. 25/03/2020. 2365, este es lo mismo, retención en la fuente por compras. ¿A quién fue esa? A Mario Hernández y CIA. Y Mario Hernández era un gran contribuyente. Vamos a ver cuánto le retuvimos a Mario Hernández. A Mario Hernández le retuvimos 4 millones y se lo retuvimos sobre, vamos a ver sobre qué le retuvimos 4 millones, sobre una compra de 160 millones de pesos, y como es por compras el 2.5. Me voy a llevar esto más abajo para que no haya confusiones, me lo voy a traer por acá para que no se nos confunda un concepto con otro y nos queden solitos cada uno. Listo. Entonces, ya tengo la de Mario Hernández, aquí está lista. Me queda otro servicio, un servicio también de vigilancia, de servicio de vigilancia, entonces también lo puedo poner. Yo creo que este es el último que nos queda. Aquí hay otro servicio. Listo, pongamos, entonces, ¿qué queda? El servicio de vigilancia que tengo acá. Eso fue el 29/03/2020. 2365. Entonces acá sería por servicios de vigilancia. ¿Y a quién le retuve? A Atlas Seguridad, que es responsable de IVA. Fue a Atlas. ¿Cuánto le retuve? Miremos a ver. 300.420. ¿Y de dónde le calculé esa base? Se la calculé de 15.021.021. ¿Y cuánto fue el porcentaje que le calculé? Aquí nos dice el libro diario, el 2%. Por eso es bueno tener el detalle en el libro diario para uno poderse guiar. Listo, entonces esta también la tengo lista. Me queda faltando este. Esto también es un servicio del 4%. Ya lo teníamos por acá. Mírenlos acá. Entonces sería bueno ponerlo acá para saberlo. Entonces vamos a pasar este para acá para que nos pueda quedar separadito. Entonces aquí podemos poner el otro servicio porque son lo mismo. Este fue el 30/03/220. 2365, lo mismo, retención en la fuente por servicios del mismo porcentaje. Se la hicimos a
Martín Vega. Entonces eso le hice a Martín Vega. Peguémosle esta acá, también es no responsable de IVA. Listo. Vamos a ver cuánto le retuvimos. Este personaje le retuvimos 320.000 pesos. ¿Y sobre qué base? Solo retuvimos sobre 8 millones de pesos. ¿Y qué porcentaje? Igual acá, el 4%. Entonces aquí, con esto ya tenemos todas las retenciones que hicimos en nuestro libro diario, al menos por ahora. Entonces ya este es nuestro auxiliar. Nos va a permitir subir esto acá para que se nos vea más organizadito. Esto lo borro. Ay, se me dañó. No lo movamos entonces, para que no se nos dañe. Listo, entonces aquí no queda parte de nuestro auxiliar listo y lo que necesitamos para hacer nuestro formulario. Entonces, ¿qué toca hacer ahora? Miren que el formulario, si ustedes se fijan, entonces aquí están los conceptos por los que yo retuve, como les dije, la base, o sea, de dónde lo saqué y el valor. Está por grupitos, entonces me pregunta si dice rentas de trabajo, todavía no las hemos hecho. El video que seguirá nos pregunta si hicimos retenciones por honorarios, hicimos, por servicios hicimos, por arrendamientos también hicimos. Entonces, ¿qué nos toca? Coger y sumar cada día grupitos para poder pasar al formulario. Entonces, primer concepto, para esto está este cuadrito. Esta es la retención en la fuente de marzo 2020 de Solo Cueros. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí lo que vamos a hacer es armar estos valores en grupos según pregunta el formulario. Entonces, ¿qué nos pregunta? Por salarios todavía no tenemos retenciones porque no las hemos hecho, ¿cierto? Listo. Por compras tengo retenciones, claro que sí. Entonces, ¿qué va a ir aquí? Aquí va el valor de todas las retenciones. Y aquí va el valor de las bases, es decir, sobre lo que yo hice las retenciones, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. ¿Cuánto hice yo por retenciones en compra? Entonces yo lo tengo acá. Entonces aquí tengo cuántos créditos tengo. Entonces por eso es que las junto en grupos. Tengo 2.970 más 111.307 más 401.125. Entonces vamos a mirar a ver si sí. 18.298.825 es lo que me da por compras. Ahora, ¿cuál es la base de eso? Pues tengo que sumar las bases. Esta base más esta base más esta base, que son las bases que utilicé por compras, me dan 731 millones. Entonces ya esta parte de compras la tengo lista. Ahora, mi cuadrito resumen, ¿qué más me pregunta? Por honorarios, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tenemos por honorarios? Solo tenemos una, ¿cierto? Mírenla acá, solo es esta. Entonces, por honorarios tenemos. ¿Cuántos retuve yo por honorarios? Pues retuve, que es esta, sí, 1.097.000. ¿Sobre qué lo retuve? ¿Sobre qué base? 10.970, o sea que ya también tenemos esta lista. Listo. Listo. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, sí. Debemos separar, voy a insertar, aquí voy a insertar otra línea porque nos hace falta un grupito y es un grupito de arrendamientos que también va separada, ¿cierto? Y tenemos arrendamientos. Vamos a hacer lo que tenemos por servicios y aquí vamos a juntar los servicios al 4% y los servicios de vigilancias, porque el formulario tiene para los arrendamientos separados. Ustedes se fijan, aquí hay un espacio que me pregunta solo para los arrendamientos. Entonces, él dice que en servicios se debe mostrar todo. Entonces, vamos a ver qué contabilice yo que cobré por servicios. Cobramos a Richard, a Martín, la inmobiliaria no va ahí, y a Atlas Seguridad. Estos son, ay, no me sumo. Entonces, sumo. De nuevo, sumo más este de Martín Vega, más el de Atlas Seguridad. Listo. Entonces, en total, miremos a ver si sí, más 1.081.620 y vamos a sumar las bases. Entonces, ¿cuáles serían las bases sobre esos servicios? Esta
más esta, más la de Atlas Seguridad. Y esas son las bases, ¿cierto? Listo. Ahora que me pregunta, ¿qué contabilizó o cuánto retuvo por arrendamientos? Entonces, por arrendamientos retuvimos esta de aquí, Movilidad La Nutibara, 210.700. ¿Y sobre qué? Sobre la base de 6.020.000, que era lo que valía el arrendamiento. Entonces ya casi tengo todo listo. ¿Qué me queda faltando, muchachos? Entonces miren que hay una casilla que me dice que cuánto. Entonces esto fue todo lo que nosotros lo que nosotros retuvimos. O sea, esta fue la plata que yo le cobré a la gente que le compré, ¿cierto? Con la que yo me quedé, que se la tengo que transferir al Estado. ¿Qué me falta? Me falta que contabilicemos o que miremos cuánto fue lo que yo mismita me autorretuve, o sea, lo que contabilicé en la cuenta 236515. Y acuérdense que eso todo lo hice y las bases de eso todo son transacciones de ventas. Entonces yo tengo que comprobar que la autorretención que me hice sí corresponde a las ventas que hice. ¿Cómo hacemos eso? Acá tenemos otro formulario, un auxiliar pequeñito que nos sirve para eso. Entonces vamos a filtrar, quitémosle a todos los colores que tenemos para que no nos enredemos, que todo quede negrito. Otra vez como estaba el formato diario, entonces simple. Filtramos. Acuérdense que la autorretención queda entonces en la 135515, que es la que yo me voy a descontar a final de año, y la otra contrapartida queda en la 236515, que es lo que yo tengo que pagar mensualmente. Entonces yo cojo y filtro acá y voy a buscar la cuenta 236515, ¿cierto? Entonces estas fueron todas las autorretenciones que yo me hice y que le debo pagar al Estado como anticipo de impuesto. Entonces vamos a señalarlas y son las que voy a tener en cuenta ahorita, ¿cierto? Entonces, vamos a tenerlas en cuenta. Entonces, vamos a empezar a hacer nuestro resumen. Entonces, la primera está en marzo 4, de 04/03/2020. Entonces, el nombre de la cuenta es... este iba a ser... es le podemos poner este mismo, autorretención por renta, sin ningún problema. Si quieren le ponen el nombre del cliente, pero pues no hay necesidad. Porque aquí en el detalle va. ¿Y cuál es el detalle? Miren de dónde nace la transacción. Nace de una venta, todos deben nacer de una venta, como les dije. Esa autorretención por renta va a nacer de esa venta que yo le hice a Almacenes Estilo. Si ustedes se fijan, esta transacción es la que yo estoy mirando. Toda esta transacción, esta es una sola transacción, si quieren, señalamos. ¿Y dónde está la autorretención que yo me hice acá? Mírenla. ¿Sí? Esta es toda la transacción, esta fue la venta sobre la que ya calculé. Esta es la venta, este es el valor. Esos 425 millones son los sobre los que yo calculé punto 4 y ahora lo vamos a necesitar. Y entonces, ¿cuánto fue? Ay, quedó muy feo esto. Esperen que esto quedó muy feo así. Listo, vamos a ver. Entonces, ¿cuánto me autorretuve yo? Vamos a mirar, a ver, ahí tenemos 1.703, 321 por ese lado. Vamos a mirar qué más hay. Entonces por aquí hay varias, porque hay varias ventas. Entonces miren esta transacción, esta es esta venta completa, esta es esta venta. Miren que la autorretención que tengo es esta, la que yo misma me hice, porque acuérdense que la otra no la tocamos. Entonces esta es de marzo, esta va a ser de marzo 17/03/2020. La cuenta es la 236515, 236515. Esta es la misma autorretención por renta del 4. Vamos a mirar, miren que esta es la venta que se le hizo a Cueros Vélez. Entonces, Cueros Vélez, vamos a ver cuánto fue el valor que yo me autorretuve o lo que le va a pasar al Estado como anticipo. 402.80, perfecto. Listo. Esta está lista. Miremos, aquí tenemos otra. Miren que esta transacción es esta. La voy a poner de otro colorcito para que la identifiquen. Rosadito. Miren la autorretención que yo me hice, lo que está la 2365. Esta fue el 22/03/2020. La cuenta la misma. El concepto es igual.
Vamos a mirar de a quién fue esa venta. Esta fue una venta de Almacenes El Camino. Sin problema. ¿Cuánto me autorretuve? Miramos. A ver cuánto me autorretuve yo misma. 312,290. Perfecto. ¿Qué más hay por aquí? Aquí hay otra. Vamos a mirar cuál es la transacción completa. Mírenla acá. Es toda la transacción completa. La autorretención está acá. La que yo me retuve y tengo que pagar, que está la 2365. Esa fue el 29 de marzo. 29/02/2020. Esto será entonces lo mismo en 365.15. Esta es una autorretención por renta. Vamos a quién, con quién fue esa transacción. Miren. Almacenes Domo Gran Contribuyente. Vamos a ver cuánto me autorretuve por esa transacción. Yo misma me autorretuve 1.920.000. Miren lo que está contabilizado esa cuenta. Perfecto. ¿Qué más hay ahí? Hay más. Sí, miren otra transacción, otra venta. Estaba hasta aquí, hasta acá. Entonces, señalémosla. Y la que necesito es esta. Esto fue el 30. Entonces tenemos... venga, insertemos porque hay otra. Entonces se nos queda sin... hacia abajo. Listo. Esta fue el 30/03 de 2020. 2365.15. Esto es una autorretención. Vamos a ver con quién fue esa transacción. Caption Moen, gran contribuyente. Listo. A ver cuánto fue lo que yo me autorretuve en esa transacción. 2.613.200. Listo. ¿Qué más hay? Y esta. La voy a poner en otro colorcito para que la alcancemos a ver. Un rosadito, miren la que me interesa, la que yo me autorretuve. Acá está. Esa fue también el 30 de 2020. 2365.15. Autorretención por renta. ¿Con quién fue esa transacción? Venta Juanes Company. Listo. Vamos a ver cuánto fue lo que yo me autorretuve. 2.417.208. Vamos a hacer la sumatoria de todo esto. Sumo todo lo que me autorretuve y me di que yo me retuve yo misma 9.366.299. Entonces es el dinero que yo le tengo que pagar al Estado este mes de marzo por lo que me autorretuve. Pero yo tengo que comprobar que esto esté bien. ¿Y cómo lo compruebo? Me toca sacar las bases, es decir, de dónde saqué yo este 1.703.000, ¿qué multipliqué para que me diera unos 703? Y entonces, ¿qué multipliqué yo acá? Simplemente el valor de la venta, o sea, lo que estaba en la 41.35. Entonces vamos a mirar. Esta tiene 6, o sea que esta también debe tener 6. Vamos a aumentarle un cajoncito a esta. Listo. Entonces, estas autorretenciones deben ser los mismos días. Claro, porque el día que yo hago la retención es que hago la venta, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Entonces estas fechas deben ir igual, porque son las mismas fechas en que yo hice las ventas. La cuenta pues va a ser la misma, la 41.35, ¿cierto? Porque es todo lo que yo contabilicé a la 41.35. Y recuerden que cuando hay venta hay autorretención. El nombre de la cuenta entonces esto sería comercio. Esta es la cuenta de ventas. O como prefieran llamarla. O si quieren, como prefieran llamarla. O la de ingresos, ventas o ingresos, como quieran. ¿Cierto? Entonces, ingresos. Entonces va a ser la misma para todas. Ok, entonces, el detalle de la transacción, ¿qué es? El detalle debe ser este mismo. ¿Por qué? Porque sobre estas ventas es que yo contabilice estos valores. ¿Qué es lo que me está preguntando aquí? La base, como hicimos en la otra hojita. Entonces, las ventas, pues el concepto va a ser igual. ¿Qué diferencia? La base, porque aquí ya no me está preguntando cuánto me
con cuánto me retuve yo, sino sobre qué lo calculé. Entonces vamos a mirar sobre qué calculé yo esta venta, almacenes mi estilo. Entonces para eso vamos acá, por eso lo tengo señalado en mi libro diario. Es la primera venta, entonces miren que es esta de acá, ventas a mi estilo, y miren que lo que tengo calculado, la 41.35, es 425.830, o sea que esa es la base sobre la que yo calculé el 1.703.321, entonces esa base va a ir acá. Lo mismo vamos a hacer con la segunda. Cueros Vélez fue la segunda venta. Vamos a mirar por acá Cueros Vélez. Miren, acá está. La venta fue de 100.070.070. Esa es la base. Vamos a mirar entonces la venta del Camino, que es la que sigue. Mírenla acá, venta del Camino, la base de la 41.35 son 78 millones, que fue sobre lo que calculé el punto 4. Domo, vamos a buscar que es la que sigue. Miren Domo acá, la base son 480 millones sobre lo que yo calculé 1.920. La que sigue es Caption Mode, está acá, miren que la base son 653.300.000. Y tengo la de Juanes, que es la última. Juanes está acá, miren que la base, mirenla acá, 604.302. ¿Cómo sé yo que eso está bueno? Simple. Vamos a sumar todas esas bases, ¿cierto? Acuérdense que yo necesito saber si estas bases, si estas autorretenciones sí quedaron bien calculadas. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice acá? Simplemente cuando hice el diario a estos 425 millones, le saqué el punto 4 y me dio esto. Entonces, si yo multiplico esta suma por punto 4, me debe dar igual a esto, ¿cierto? Porque este es el valor de todo lo que yo me autorretuve y sobre lo que yo me autorretuve. Y como es el mismo porcentaje, me debe dar exactamente igual. Entonces, miremos. 2.341 lo voy a multiplicar por el 0.4. A ver cuánto me da. Efectivamente me da lo mismo. Miren, 9.366, 9.366. Entonces aquí yo corroboré que las autorretenciones que yo me hice están correctas. ¿Y todo eso para qué? Porque en el formulario hay un espaciecito donde yo tengo que declarar esto. Entonces aquí en mi primer auxiliar, miren que me faltaba este rengloncito. ¿Y que me preguntaba él? Que cuánto fueron las autorretenciones por renta. Entonces, ¿cuánto fueron? Aquí pondría el valor que me retuve, que lo saco de acá, miren, 9.366.299. Y me pregunta sobre qué base. De ese mismo auxiliar, miren que yo aquí calculé las bases, cuánto valían esas bases, aquí están, 2.341.574.800 y me da, entonces, base y lo que me retuve. Ahora, ¿qué nos toca? Entonces, sumamos esto, las bases, entonces resulta que aquí yo ya sé que mi formulario 350 me debe dar por pagar 30.054. Aquí yo ya lo sé, ya no necesito pasar estos datos. Pero como les enseñé en el de IVA, tenemos que redondear. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que yo les había enseñado. No es sino poner esto acá entre paréntesis. Y nos toca redondear una por una porque es que en el formulario va una por una, no solamente el resultado. Entonces yo le doy redondear. Aquí abro paréntesis, punto y coma menos 3 y me redondea. ¿Qué más hay necesidad de redondear? Esta no, esta no, esta no, esta sí. Lo mismo, paréntesis, paréntesis, al final va otro. Aquí adelante le pongo redondear y al final menos punto y coma menos 3 para que me redondee a miles. Lo mismo, aquí no hay necesidad, aquí no hay necesidad, aquí sí, pero está. La redondea, pero para no dañar la fórmula. Punto y coma menos 3. De una la redondeo. Esta también hay que redondearla. Esta sí le pongo acá redondear. Abro paréntesis ahí. Punto y coma menos 3. Vamos a ver si me da. Sí, me dio de una. Y acá también hay que redondear. Entonces, adelante. Redondear. Punto y coma menos 3. Y ahí me dio. Entonces, como redondeé todo, aquí miren que el valor, entonces el valor que me da el formulario es 30.054, ¿cierto? Ok, entonces vamos a llenar el formulario.
Entonces acá tenemos nuestro formulario 300, es lo mismo, entonces aquí si ponemos el periodo que sería 03 marzo, 03 marzo, pues vamos a decir cualquier identificación. Ah, no, acá tenemos la identificación tributaria de solo cueros, ¿no? 8, 9, llévenla para acá, si no se me olvida. Entonces, esta es 0, de atrás para adelante para que a uno le dé 9, 4, 0, 493, 2, 0, 9 y 8. 890, 230, 049, esto no es persona natural, sino razón social, y esto se llama solo cueros. Aquí voy a coger de acá. Entonces acá pongo razón social, solo cueros limitada, listo. Entonces, código de dirección 11, que es Antioquia. Entonces miren que es muy simple. Entonces, ¿qué es lo que me pregunta a mí? ¿Usted hizo retenciones por rentas de trabajo? No, no lo hicimos. ¿Por pensiones? Tampoco. ¿Por honorarios? Sí. ¿Y qué me pregunta acá? ¿Cuál fue la base? Es decir, ¿qué base, sobre qué base yo hice la retención? Entonces simplemente me voy a mi cuadrito. Me está preguntando por honorarios, o sea, la base que hice fue esta, sobre esta. ¿Y cuánto retuve por ese concepto? Entonces, acá en este mismo cuadrito tengo cuánto retuve por ese concepto, 1,097, ¿cierto? Entonces, aquí esto ya lo tuve en cuenta. ¿Qué más me pregunta el formulario? Vamos por orden. Comisiones, no tenemos retención en la fuente por comisiones. Por servicios, sí tenemos retenciones por servicios. ¿Cuál es la base de esas retenciones? Me devuelvo a mi auxiliar, mírenla acá, 34,542, y me pregunta cuánto fue lo que yo retuve. Entonces yo por servicio retuve 1,081,000. Listo. ¿Qué más me pregunta? Por rendimientos financieros, no. Por arrendamientos también tuve. ¿Sobre qué base? Entonces, miren los arrendamientos acá, 6,020. ¿Y cuánto retuve? Vamos a mirar cuánto retuvimos. 211,000 pesos. Perfecto. Miren que llevamos servicios de arrendamiento, ya está. ¿Qué más me pregunta? Regalías, compras, ¿sí tuve? Claro que sí. ¿Cuál fue la base de las compras? Miren que acá la tenemos, 731. ¿Y cuánto retuve por compras? A mirar, yo retuve 18,299,000, perfecto, listo. ¿Qué me queda faltando, muchachos? De aquí para abajo, pues no nos atañe, son transacciones con tarjeta de débito, contratos de construcción, con cosas pues que en el normal de la calle, pues son muy particulares. Esto es básicamente lo general. ¿Qué me falta tener en cuenta en este formulario? Miren que me queda faltando, ya tengo compras, la autorretención por renta. ¿Y dónde voy a meter eso? Queda faltando esto. Hay un espacio en el formulario 350, si se fijan por acá, dice autorretenciones, ¿cierto? Entonces, esto es para los que son grandes contribuyentes autorretenedores, que se los expliqué en la presentación. Entonces, nosotros solo tenemos en cuenta, porque nosotros no somos autorretenedores, nosotros solo tenemos en cuenta otros conceptos, y en otros conceptos es que vamos a llevar lo que nosotros mismos nos autorretuvimos, ¿cierto? Entonces me pregunta, ¿sobre qué base usted se autorretuvo? Entonces acuérdense acá, miren, en la casilla 49 y en la 74. Entonces me pregunta, lo primero que pregunta, acuérdense que esta es la base, nosotras ya la calculamos, acuérdense, otros conceptos, me voy a mi auxiliar. Miren que la base sobre la que yo me autorretuve fueron 2.000 millones, que fue el valor de mis ventas. ¿Y cuánto me autorretuve yo? Vamos a mirar. Resultó que yo me autorretuve 9.366.000. Entonces, ¿cuánto habíamos dicho que debía dar el formulario? Miren, total retenciones, renta y complementarios, 30.054.000. Retenciones, no tenemos sanciones. ¿Y cuánto tenemos que pagar? 30.064.000, lo mismo que nos dio aquí. O sea que nuestro ejercicio es correcto. Entonces, otra manera de ir a compararlo es simplemente que vayamos al libro diario. Vamos a filtrar. Acuérdense que es todo lo que tengo en la 2365, lo que me toca pagar. Entonces filtro. La 2365 tiene todo lo que yo
con lo que yo retuve, ¿cierto? Y la 236515 va a tener lo que yo me autorretuve, ¿cierto? Entonces aquí tengo todo el valor de mis autorretenciones y de mis retenciones. Si yo sumo esto, ¿cuánto me da? Me da 30,054. ¿Y cuánto me dio mi formulario? 30,054. Entonces con eso yo puedo saber que mi formulario de retención y todas las retenciones que hice en este periodo están buenas. No chicos, entonces acá termina el primer video sobre retención en la fuente. El próximo será entonces sobre retención en la fuente sobre salarios y servicios para independientes. Muchas gracias chicos.